Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Operación Fitness. Educamos sobre entretenimiento, actividad física, alimentación, vida sana y dieta zen. Operación Fitness. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Operación Fitness. Hoy día, el primer martes de febrero, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, creo que sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Gracias por ayudarme, porque en verdad nunca sé las fechas. Me tiré nomás. Bienvenidos a un nuevo capítulo, el 1 de febrero 2020. Hoy día con el panel lleno, completo. Vamos a hablar de un tema extremadamente interesante en el cual yo no me manejo. Por eso invité a estas personas, que sí se manejan, obvio. Para todos ustedes que recién se están conectando, pueden vernos a través de Facebook Radio Touch 10, Instagram radiotouch.cl, Twitter Radio Touch 10, y una vez finalizado este capítulo pueden volver a repetirlo la cantidad de veces que ustedes quieran a través de nuestro YouTube Radio Touch Chile. Y además, estamos en vivo a través del Instagram del Seba. ¿Seba? Sí, en vivo, absolutamente en vivo, transmitiendo para toda la gente de mi Instagram. Súper. ¿Y cuál es su Instagram? Seba.sportmed. ¿Escuchó? ¿Sí? ¿No? Bueno, y vamos con nuestro auspiciador, que es quien hace posible este programa, Mr. Big Energy Drink. Hola, Mati, vamos al Instagram de Mr. Big, por favor. Ahí está, pero qué rapidez. Qué rapidez, ni que estuviera preparado. Mr. Big Energy Drink, la energía de Operación Fitness y de Radio Touch en sus diferentes formatos. Hoy día nosotros estamos con la versión Ginger. La otra vez dije la marca. Esta vez lo logré, pero porque lo leí. Estamos trabajando. Estamos mejorando esa Lo leí. Eso pasa porque soy demasiado dispersa. Bueno, y todos ustedes que quieran saber más información, más noticias, las últimas novedades, promociones, concursos, formatos, etcétera, etcétera, pueden ir al Instagram de Mr. Big Energy e informarse de todas las últimas novedades de esta super bebida energética. ¿Les gustó? ¿Tú, Sí, Maca, está la habías buena. probado? Está súper rica. Nunca había probado una bebida energética. ¿En serio? Sí, es mi primera vez y está muy rica. Así Bueno, que es full recomendada. la primera vez en Operación Fitness. ¿qué tal? También, mi primera vez acá también. Primera vez de todo. La primera vez. Pero será una buena experiencia. Éjale. Y lo dice una nutricionista. ¿Ah? Oiga, Mati, ahora voy con usted. Hola, Mati. Hola, hola. ¿Cómo estamos? están? Bien, pues, con harta energía. ¿En serio? Sí, por supuesto. Porque estáis tomando Mr. Big, ¿o no? Sí, por eso mismo. Como que no se hubiera planeado. Así. Bueno, Mati. Fluyó. Fluyó. Así casual. Oye, Mati, muchas gracias por acompañarnos y como siempre te vamos a pedir que vayamos recorriendo diferentes cosas, pero yo sé que tus deditos rápidos están. Se así. puede, sí, claro. Así. Tiene que pedirlo nomás y le lo mandamos. Ya, pues súper. Entonces vamos a presentar a nuestro panel de derecha a izquierda la primera vez de la señorita Maca. Sí, bueno, yo soy Macarena Pérez, nutricionista. Me dedico a atender pacientes tanto en consulta presencial como en asesorías online. Y bueno, mis áreas de preferencia son la nutrición clínica, pero también muy fanática de la nutrición deportiva y espero que hoy día podamos debatir sobre este tema tan importante y poder aportar, obvio. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Es la favorita, debo decir. Oh, no. Es la favorita. No. Sí, lo digo al aire. No. Oh. Quedó grabado, Amigo, quedó no. grabado. Amigo. eso Sí, no. una cosa así. No. Empoderamiento femenino y sororidad y todas las cosas. También la Bárbara es mi favorita. Así que ¿Vieron? ¿Vieron? Hay preferencia acá. Sí, obvio. Ya, nadie más presenta. Ahora Maca, todo lo demás multiplicado por cero. Amigo mío.
Soy el micrófono. Sí, segunda vez acá en Radio Touch, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Moraga, soy profesor de educación física, diplomado en evaluación deportiva y estudiante de magíster en ciencia de la actividad física y el deporte. Cáchate. Trabajo como preparador físico de rugby, es mi área, fisiología del entrenamiento y gracias una vez más por la invitación. Oye, de nada, gracias a ti por estar con nosotros. Les vamos a sacar el jugo hoy día. Genial. Ay, para eso estamos. Gracias. ¿Cris? ¿Me escuchan o no? No, no te escucho. No, A ver. tenemos Aló, aló. silenciado. Ahí sí. Ahí. Sí, lo arreglaron al tiro. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristóbal, soy psicólogo. Trabajé harto tiempo en psicología del deporte, psicología clínica. Hoy día estoy trabajando en el Estado como psicólogo del deporte, del Departamento de Deporte Formativo del IND. Y eso, gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Tengo hartos posts de eso, de lo que yo llamo psicología del rendimiento. Así que eso, gracias. Tengo ganas de que empecemos a hablar. Ya, Manu, tenías un segundo para presentarte. No, mi nombre es Manuel Padilla. Eso. Gracias. Listo. Oye, entonces vamos de fondo con el tema de hoy. Me gustaría que lo presentaras tú, Cris. Sí, el Chris va a hacer la tutela sí. hoy día. Él va a Sí, ir sí, mandando sí, sí. ahí la... Bueno, a mí cuando me invitaron, me dijeron que íbamos a hablar del estrés. Sí. Así. Entonces, ¿por qué a mí me gusta el estrés? Porque, bueno, yo competía en CrossFit hace tiempo. Bueno, en 2018 me retiré y tuve un recorrido, bueno, competí 7 años y aparte lo complementé con psicología. Entonces, me gusta mucho porque es algo que es muy útil en la vida. Por eso me gusta llamarlo psicología del rendimiento, porque no solo la psicología del deporte, sino que las mismas técnicas las podemos utilizar para una reunión de trabajo, para un problema familiar, para un problema con la pareja, etcétera. Por eso psicología del rendimiento al final, el rendimiento como más amplio. Y para partir me gustaría definir 3 conceptos que muchas veces, sobre todo en el ámbito competitivo, se toman como sinónimos, pero que entendiendo sus diferencias nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas para poder trabajar diferenciadamente. Que serían el miedo, por un lado, el estrés, por otro, y la ansiedad, por otro lado. Wow. Se dan cuenta que de repente, no sé, en un caso competitivo, cuando un atleta tiene que ir a una competencia puede decir es que me da miedo. O me da ansiedad, o que me estreso. Y se pueden utilizar como sinónimos, pero son conceptos que van a desencadenar respuestas distintas y que entendiendo sus diferencias podemos trabajar sobre ellas. El miedo, en primer lugar, una respuesta de adaptación frente a un estímulo que es real y que está presente, como por ejemplo que te vaya a morder un perro o que te vayan a asaltar. Ese miedo y que se desencadena la respuesta adaptativa de fight or flight, de luchar o huir, Ajá. sobrevivencia. La ansiedad también es una respuesta de activación, pero a diferencia de que no es un estímulo real, sino que es un estímulo que es futuro, indefinible e imprevisible. Creo que el mejor ejemplo que podemos dar de esto es que cuando alguien te dice, tenemos que hablar. Oh, Y te dice, pero no ahora, mañana. Ansioso. Bueno, esa es la ansiedad. Es algo que... Por eso me gusta el concepto como ansiedad flotante, porque es algo que es como inocuo, que no sabes cómo trabajarlo al final. Y yo tengo crisis de colon crónico, o sea, a mí me matan con eso. Bueno, te va a servir el programa hoy eso día. como que te genera intriga, No, así que- como incertidumbre, qué horror. Eso sí. La Rocío me hace eso. Amor, tenemos que hablar. Pero mañana. Mañana. Oye, yo, acá mal tiro con fiebre. Bueno, y el tercer concepto es el estrés. El estrés desde la psicología es un concepto que se va a definir como un proceso de evaluación que es dinámico complejo. O sea, es decir, que el estrés va cambiando, no es estático. Y que va a evaluar principalmente las consecuencias de una situación que puede ser de un estímulo interno o externo. Es decir, que hay harta literatura del coping, que son las técnicas de afrontamiento que se ha hecho sobre enfermedades crónicas, por ejemplo. Ajá. Uno se puede estresar por estímulo interno o externo. Por un lugar, las consecuencias y por otro, las herramientas que yo tengo para mitigar o detener dichas consecuencias. De ese concepto se van a desprender 2 otros conceptos que lo van a definir: el eustrés y el distrés. ¿Habían Wow, escuchado esos jamás conceptos? lo había ¿Alguna escuchado. Alguna vez lo escuché. Jamás. El eustrés se va a definir como aquel estrés que es positivo, que te ayuda en tu activación porque te energiza, te da recursos de movilización. Básicamente ese concepto en psicología se llama arousal, el nivel de activación. Nos imaginamos una curva normal, ¿cierto? La curva de Gauss, ¿la Ajá, conocen? ujú. Sí, Ya, perfecto. La curva normal. Vamos a decir que de la mitad, del 0 al 50, vamos a tener un eustrés, un estrés positivo.
evidentemente a mayor nivel de activación, mayor rendimiento. Por eso es bueno estresarse en cierta medida o activarse antes de una competencia, por ejemplo, o antes de una prueba de la PSU que hoy día tocaba, que podemos hablar muchas cosas de la PSU, pero tocaba hoy día. Y evidentemente eso causa estrés en los estudiantes. Sí, o sea, por supuesto. como uno mismo como estudiante que dio la PSU, eso te estresa. Ahora, el estrés no necesariamente es negativo. ¿Cuándo es negativo? Cuando pasa del 50 al 100, es decir, la otra mitad de la curva, tu nivel de activación sube tanto que tu rendimiento empieza a disminuir. Y ese es el estrés que es comúnmente denominado el estrés laboral o el estrés de la competencia, cuando el atleta dice, es que no quiero competir porque me estreso. La verdad no es malo estresarse. En estricto rigor sería malo distresarse. Es decir, ese estrés que es negativo. Y para terminar, no para abarcar todo el programa. No, está bien. Vale, no. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre el eustrés y el distrés? No es el estímulo. Es el entendimiento, la evaluación compleja y dinámica que hacemos sobre ese estímulo. Ajá. Porque hay dos personas, por ejemplo, en la literatura del coping, que tienen la misma enfermedad, pero una sobrevive y otra no. Evidentemente, En el muchas fondo, variables. hay ¿cómo lo muchas variables. asimiláis? Es cómo te lo tomas. Básicamente, en la evaluación de las consecuencias de dicho estímulo y la evaluación de mis recursos para enfrentar dicho estímulo. Entonces, desde la psicología, ¿dónde está el trabajo? Si no podemos cambiar el estímulo, en las herramientas. Claramente. Yo tengo que ser capaz de creer que me la puedo con toda. ¿Cómo lo pongo a disposición para no detenerme, sino que moverme? Claro. Que puede ser una competencia muy grande, por ejemplo, no sé, un torneo nacional. Es que voy a perder, es que no sé qué. Y ahí uno tiene que empezar a desenredar el nudo. Ya, ¿y qué pasa si pierdes? No pasa nada. Esa es la primera parte de la evaluación de las consecuencias. No pasa nada. Ya, entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Es que la verdad, como que perder se asocia a morir, a explotar. Y bueno, la verdad no es así. Claramente La mayoría de no. nosotros, cuando perdemos, o los que entrenamos, no pasa nada porque no vivimos de auspiciadores, no nos pagan por entrenar. Entonces, en estricto rigor, si pierdo, no pasó nada. Más allá de las evaluaciones o de significado que yo le ponga a esa competencia. Y lo otro es creer que, independiente de cualquier situación que me ocurra, yo soy capaz de enfrentarla y de resolverla al final. Ese es el secreto desde la psicología del rendimiento. Es aumentar los recursos en el deportista, en la persona en general, para que pueda enfrentar cualquier situación con independencia de la situación que sea. Y aquí nos referimos a que esa capacidad de enfrentamiento es con independencia de la situación. Todas las situaciones pueden tener una perspectiva positiva. Que te asalten, que te atropellen, que Sí, choques. claro. Todas las situaciones. O sea, por definición no hay situaciones que sean buenas o malas, sino que El vaso medio lleno al es final. la evaluación que yo hago de esas situaciones. Porque Ajá. las situaciones no tienen una característica propiamente tal, sino que yo las interpreto. O sea, en el Eso, fondo- para partir. La dejo Oye, ahí. Tremenda introducción. ¿Qué crees que te diga? Está Había listo. dicho que era mi tema que me gustaba. Me encanta. Aprieta el botón grabar, está listo el programa. Se acabó. Gracias. Oye, pero finalmente nosotros lo que queríamos mostrar acá es, además de definir estos conceptos que me parece espectacular, porque la verdad es que yo al menos, relaciono estrés y yo digo, me da ansiedad, me da miedo a través del estrés. O sea, jamás había pensado que podían ser conceptos totalmente independientes, pero además de eso, me gusta porque hiciste la bajada en cómo impacta en temas de entrenamiento, en temas de rendimiento, en temas de desempeño, y ahí me gustaría saltar a ustedes en cómo impacta, por ejemplo, el estrés en un plan de alimentación, en una dieta positiva, negativamente. Maca. Lo que pasa es que, claro, como hablaba Cristóbal. Cristóbal, perdón, finalmente parte como de este estrés o de la ansiedad tiene mucho que ver con la psicología de la persona. Entonces, lo primero que tú tienes que trabajar con un paciente que estás atendiendo que está con esta crisis como ansiosa es la parte psicológica. Cuando tú logras mantener eso más o menos estable, pasa a segundo plano el término nutricional. O sea, un plan de alimentación te puede ayudar a controlar o ciertos nutrientes te van a ayudar a controlar la liberación de ciertos neurotransmisores que van a tratar de calmar un poco como estos niveles de estrés, pero la verdad es que la psicología es fundamental. Ahora, ciertos nutrientes que te podrían ayudar, por ejemplo, en términos como de control de neurotransmisores, podrían ser alimentos que sean ricos en omega 3, que en el fondo favorecen la estabilidad de la membrana celular y liberan ciertos neurotransmisores que favorecen como la liberación de dopamina, de serotonina, que son neurotransmisores relacionados con la felicidad y por lo tanto te mantienen como un poco más elevado de ánimo y te permiten como ver el panorama de forma más clara y no solamente centrarte como en lo malo que podría pasar o como en lo negativo. Y alimentos ricos que sean en omega 3, por ejemplo los pescados, que es muy típico de Chile y finalmente el chileno tiene un bajo consumo de pescado, Sí. por lo tanto hay generalmente déficit de omega 3.
pero por ejemplo las pacientes que son vegetarianos o veganos también podrían consumir ciertos tipos de semillas que también son ricos en omega 3, como la chía, la linaza, las nueces. Entonces ahí tendría que ver como con esa área. O sea, en el fondo existen alimentos que pueden ayudar a paliar este tema del estrés. Sí, bueno, ciertos alimentos y también ciertas prácticas. Por ejemplo, fraccionar una alimentación, a incorporar colaciones, por ejemplo, eso también te va a ayudar a disminuir tus niveles como de ansiedad o de estrés, que en el fondo te está generando querer comer más, por ejemplo, que pasa mucho. Bueno, pueden pasar dos cosas. Uno, con altos niveles de estrés, o dejas de comer o te dan ganas de comer todo. ¿Por qué no me pasa eso? Pero hay dos tipos de pacientes. Normalmente se van para el que quieren comer más. Claro. Sí, y justo el chocolate. Y justamente el chocolate. Y fíjate que el chocolate tiene un alto porcentaje de antioxidantes que también favorecen como esta disminución y esta elevación de serotonina que te genera felicidad. Entonces, en el fondo, comerte un chocolate cuando estás estresado no es algo negativo, sino que es algo que te podría ayudar como a salir como de esta burbuja como que te está encerrando de estrés y poder liberarte un poco y luego seguir con tu día a día y tus tareas. Sí, porque en general como que me da la sensación de que estos temas de ansiedad te bajan estos atracones de hambre. Estoy Sí. hablando de manera súper personal. Como que a mí la ansiedad me dan atracones de hambre y en verdad uno ni siquiera mide lo que está comiendo. Es como meterle para adentro. Claro. Sí, Sí. no, sí. Ahí, por eso te digo que cierta parte como de esta ansiedad o estrés tiene que ver mucho con la parte psicológica y ciertamente la nutrición te va a ayudar un poco a controlarlo, pero la cabeza es mucho más fuerte. Sí, por supuesto. Y cuando nos vamos al entrenamiento, ¿cómo afecta el estrés? ¿Cómo afecta la ansiedad? El miedo en temas de entrenamiento. Afecta, pero tremendamente, sobre todo el estrés. Por ejemplo, lo que yo propiamente tal veo en los entrenamientos que tenemos con los rugbyistas es que y me imagino que todos lo han visto alguna vez en su entrenamiento, cuando llegan estresados a entrenar, es súper difícil mantener un nivel alto de entrenamiento durante la sesión. Entonces hay que estar midiendo la carga que se le va a aplicar al deportista, si viene a lo mejor de un día mal, que tuvo problemas en la pega, con la familia, con la señora, no sé. Entonces... Le echa la culpa a la señora. No, pero en general. Entonces, cuando vienen con altos niveles de estrés, es súper complicado mantener como un nivel alto de entrenamiento durante la sesión. Por lo tanto, siempre hay que estar ahí evaluando qué le pasó, preguntarle, hacer, no sé, algún tipo de cuestionario, anamnesis, para poder siempre estar cuantificando lo que se le va a entregar a él. O sea, finalmente la eficiencia disminuye. Sí, por supuesto que sí. Tengo una consulta. ¿Hay un mayor riesgo de lesión cuando llega un paciente con elevados niveles de estrés? ¿O? Yo creo que sí, por un tema netamente de cabeza, que si no está al 100% enfocado en el entrenamiento, todos sabemos que las lesiones son multifactoriales, pero claramente puede haber, yo creo, alguna incidencia mayor a lesiones. Perfecto. Oye, Cris, y cuando hablamos de este estallido social, que a mi considerar en este momento está como bajando un poco y estamos viendo muchos los efectos que realmente tuvimos a causa de la crisis. Cuando uno está metido en toda esta bataola, está ahí con la adrenalina a 1000, entonces como que uno no dimensiona el peso, el cansancio, la pena, el estrés, la ansiedad, y ahora como que bajó un poco el ruido, tanto en redes sociales como en la prensa. Como que yo al menos, y he escuchado muchas personas que están como tremendamente cansadas, con un nivel de estrés horroroso. Entonces, ¿cómo puedo yo frenar un poco esto? ¿Cuáles son como las formas que yo tengo para decir, ya, ok, esto ya pasó, ahora tengo que trabajar en este tipo de cosas? Aconséjanos. A ver, como les comentaba en principio que el estrés evidentemente te va a elevar los niveles de activación en tanto movilización de recursos. Eso a largo plazo no puede ser sostenido porque estás con un nivel de activación más alto y eso va a producir un tipo de desgaste. Entonces, evidentemente está bien cansarse y yo creo que el estrés laboral viene de eso, un estrés que es sostenido durante 5 días a la semana por mucho tiempo o incluso más porque el trabajo involucra casi todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, evidentemente un estado de estrés crónico no es recomendable, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo podemos manejar el estrés? Hay tres estrategias que son las que utilizo yo. Enfocadas en la emoción, enfocadas en la cognición, enfocadas en la situación. Me gusta porque rima. Entonces, las enfocadas en la emoción son básicamente todas las herramientas que te van a ayudar a bajar el nivel de activación en el que estás.
suponiendo en el caso de una persona que está en una competencia, está sobreactivado, ¿cómo se ve la sobreactivación? Palpitaciones, sudoración, hiperventilación, etcétera. Entonces esa persona está hiperactiva. ¿Cómo la puedes relajar? A través, una de las técnicas que yo siempre utilizaba es la estrategia de respiración, porque son muy prácticas. Tú no tienes que acostarte a meditar como en otro tipo de técnicas de relajación. Eso, al bajarte el nivel de activación, inmediatamente te baja también o te modifica tu nivel de emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es indisoluble o indisociable de la respiración. ¿A qué me refiero? Cada emoción tiene su patrón de respiración. La felicidad, la excitación, el miedo, la tristeza. Por darte un ejemplo. La felicidad, ¿cuál es el patrón de respiración que tiene? Una inhalación fuerte y una escalera hacia abajo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Súper fingida la risa, pero es está así. perfecto. La tristeza es... El viñuela no es así. La tristeza es igual, pero inversa. Es decir, que es una inhalación desordenada con una exhalación abrupta, que sería como... ¿Verdad? Entonces es un espejo inverso. De esa forma, a través, entendiendo de que de cada emoción tiene su patrón de respiración, nosotros podemos utilizar la respiración para la manipulación emocional. Y al manipular la emoción, tú manipulas el estado fisiológico. Entonces es una vía doble entrada. Tú puedes manejar la emoción para controlar el cuerpo o controlar el cuerpo para manejar la emoción. Eso sería lo enfocado en la emoción. Lo enfocado en la cognición sería cambiar el sentido o el significado que tú le estás atribuyendo a las situaciones. Por ejemplo, lo que les mencionaba al principio. Pero ¿por qué estás tan nervioso por la competencia? Es que puedo perder. ¿Qué pasa si pierdes? Vas a perder plata, tu familia te va a dejar de querer, tu señora se va a separar de ti o tu señor. No, pues si empezáis a discernir, a desamarrar el nudo, la verdad, no pasa nada. Entonces, cuando empiezas a abrir los significados, empieza a hacer el trabajo cognitivo al final que es necesario para poder desarmar ese estrés. Al final, como les mencionaba, el estrés es una evaluación. Entonces todo tiene que ver con lo que yo estoy evaluando al final. Y las enfocadas en la situación son aquellas que dicen referencia con el manejo ambiental. Es decir, si tú sabes, por poner un ejemplo X, que si a ti te pone mal hablar de la competencia o por poner una situación, una reunión de trabajo, la PSU, y tú sabes que tu familia, si vas a la casa, te va a preguntar, oye, ¿cómo estáis para la competencia? ¿Cómo estáis para la PSU? Lo que sea. Entonces es muy fácil, maneja el ambiente de forma tal que puedas reducir ese estímulo. Llega más tarde a la casa o dile a tu familia, oye, ¿sabes qué? No quiero hablar de este tema. O por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en San Felipe estaba haciendo una charla de este mismo tema y me preguntaban, oye, pero ¿cómo puedo convalidar el alto rendimiento con carretear con mis amigos? Y fue así como, chuta, es que no podís, no puedes convalidar alto rendimiento con carrete porque tienes que elegir. Ahora, no hay que poner prejuicios de valor o valoraciones respecto a qué es mejor, porque es completamente válido elegir el competir en alto rendimiento o carretear con los amigos. Si también es rico igual. Sí, por supuesto. Obvio. Díganle a Arturo Vidal eso. Y en ese sentido, la persona tiene que elegir y tiene que utilizar la manipulación del ambiente para jugar a su favor. Por ejemplo, si tú sabes que tus amigos están a invitar a carretear, a salirte de la dieta, entonces, no optes por ir a ese cumpleaños, a esa celebración, o no te juntes con esos amigos hasta que cumplas tu objetivo al final, si todo va a depender de los objetivos. Pero eso, respondiendo a tu pregunta, los estados de estrés crónico no son favorables, por eso hay que saber manejarlo, identificarlo en función del nivel de activación. Y para el manejo del estrés tenemos estas tres grandes áreas de trabajo: la enfocada en la emoción, la enfocada en la cognición y la enfocada en la situación. Wow. Harta información. Wow. Pero bueno, yo subo post de Instagram, o sea, Sí. de psicología a mi Instagram, que es Toledo con un 6, TOL6. Ahí va a ir el Mati DO. inmediatamente a mostrar Y ahí eso. tengo harta información de lo que estamos hablando. Había generado una página web también, pero no la volví a pagar, que se llamaba rendimiento.cl, pero ya parece que no existe. Donde podía desarrollar Ahí más está el estos Instagram temas. del Chris. Porque Instagram evidentemente tiene un límite de caracteres y uno no puede poner toda la Explicar un millón información de que cosas, quiere. sí. Está resumido. Entonces ahí tengo harta información respecto a estrés, a rendimiento, etcétera. Los invito a todos a darse una vuelta y a comentar, y cualquier cosa me escriben y yo siempre dispuesto a responder. Perfecto. Eso. Perfecto. Oye, y esto de las ideas preconcebidas, porque tú decías que muchas veces el ambiente puede generarte ciertos tipos de estrés, pero yo creo que también, y estoy inventando, el aprendizaje, o sea, lo que te inculcaron tus papás o tu familia o tus más cercanos, cómo eso se ve reflejado en el estrés. Porque, por ejemplo, si a mi mamá eventualmente le estresa ir al médico, yo también, en la medida en que vaya creciendo, voy a ir al médico y también me voy a estresar. O sea, las ideas preconcebidas, la enseñanza,
Mira, influyen? Eso tiene que ver con el aprendizaje vicario, que fue un concepto que desarrolló Bandura, un psicólogo norteamericano, y que dice relación con el aprendizaje que se hace desde la imitación. Por ejemplo, el miedo a la araña. Mi mamá le tiene fobia a la araña. Yo también. Yo nací con un cierto temor a las arañas. Y es súper interesante porque, por ejemplo, hoy día, o sea, la semana estábamos hablando con una compañera que es nutricionista y que decía, chuta, ¿cómo le podemos enseñar a la gente el placer por los alimentos al final? Porque lo que pasa mucho es que la alimentación sana no es hedónica. Es decir, que la lechuga no genera tanto placer como una hamburguesa, un Big Mac, por decir algo. Pero Una por barra de supuesto. chocolate. Pero con harto limón. Igual no. Igual. Y eso tiene que ver con las enseñanzas, justamente. O sea, la alimentación es muy cultural, en primer lugar. O sea, te Sí. venden McDonald's todo el rato, pero también es familiar. O sea, si tú te crías en un ambiente donde te inculcan que la alimentación sana es rica, o puede ser rica, porque puede serlo también, una lechuga no la puede hacer muy rica. Entonces uno puede ir cambiando los significados. Entonces, sí, el ambiente te condiciona, pero no te determina. Lechuga salteada. Apanada. Apanada. Frita. Claro, frita. Oye, y a partir de esto mismo, Maca, como las ideas preconcebidas, muchos de nosotros tenemos como una idea preconcebida con respecto a las dietas, Sí. que son fome, que son restrictivas, que me voy a matar de hambre. Entonces como que me da la impresión de que muchas de las personas que van a un nutricionista abandonan rápidamente o evitan ir de frentón por esta idea como de estrés, de chuta, voy a dejar de comer, me voy a matar de hambre todo el día, voy a comer fome. Entonces como que yo ya llego estresada a tu consulta. Sí, me pasa muchísimo con pacientes que llegan o de frentón llegan así como tú no me vayas a hacer morir de hambre porque ya pasé por la dieta de morir de hambre. Entonces como que te desafían, te dicen así como necesito venir porque confío en que tú me vas a dar comida. Entonces, claro, la gente tiene como una mala concepción de la nutricionista porque efectivamente hace unos años atrás nutrición o la nutricionista era la que no te dejaba comer. Y actualmente los paradigmas han ido cambiando y uno trabaja en base a la formación de hábitos saludables. Finalmente, eso es la nutrición. La nutrición es nutrirte, no solamente comer. Como decía bien Cristóbal, la alimentación es algo cultural. Entonces, claro, si vienes de una familia que todos los fines de semana comía comida chatarra o que todos los días tienen bebidas en su casa o que tienen galletas en su casa, probablemente sea mucho más difícil cambiar ese hábito. Y probablemente ir a la nutricionista y que te diga, tienes que comer más fruta, tienes que comer verduras, tienes que comer, no sé, carnes bajas en grasas, lácteos, qué sé yo. Cochayuyo. No, Claro. ¡Qué rico! Claro. A mí me gusta el Es cochayuyo. rico, hay que saber prepararlo. El eso sí. ceviche de cochayuyo Sí. es delicioso. No cachan nada. Entonces, claro, como a partir de esa persona hay que llegar como a cambiar como ese paradigma. Entonces, finalmente lo que uno hace es trabajar con cosas pequeñas, con metas pequeñas. Ok, si hoy día no comes ninguna fruta, veamos una semana que comas por lo menos 2 porciones de fruta al día y yo me quedo feliz. Entonces tienes que partir de a poco y tienes que empezar a cambiar como ese ambiente. Y también pasa mucho que hay gente saboteadora de planes de alimentación. Entonces llegas tú, trabajas con un paciente y, por ejemplo, su pareja es fanático de la comida chatarra. Entonces llega esta persona comiendo saludable y su pareja, compremos pizza, compremos McDonald's, compremos no sé qué. Clásico. Entonces, finalmente uno tiene que, como decía antes, tiene mucho que ver con la psicología y de repente yo les digo, hablen con su entorno y díganle, quiero comenzar a alimentarme saludable. Quiero esto para mi vida. Si ustedes quieren alimentarse de otra forma, allá Una ustedes, estrategia pero enfocada en la situación. apóyenme como en lo que yo quiero hacer. Entonces, a partir de eso ir trabajando como Tengo una ese tema. pregunta, que lo estaba mencionando, pero me gustaría si podías hacer énfasis. Ujú. ¿Cómo se trabaja el tema de los hábitos de alimentación saludable desde la nutrición? Depende mucho como del paciente. Bueno, en nutrición siempre todo depende. Ahora, de forma la vida. general, sí, todo La depende. vida, la vida, sí, Sí, es que siempre. somos todos El distintos capítulo finalmente. pasado fue de los depende. Sí. Somos todos distintos, entonces todos trabajamos en base a distintas cosas. Entonces lo primero que, por ejemplo, yo hago es evaluar al paciente y en el fondo ver qué cosas puedo cambiar, qué cosas efectivamente puedo cambiar de ese paciente. Por ejemplo, una persona que trabaja en oficina de 8 a 5 de la tarde probablemente haga todas sus comidas en el trabajo. Entonces yo me voy a enfocar en cambiar a lo mejor lo que él puede hacer en el trabajo, que es más fácil que hacer lo que hace en la casa, que a lo mejor vive con otras personas. Entonces le digo, llévate fruta al trabajo. No sé, si consumes lácteos,
consumen lácteos descremados en el trabajo. Y por ejemplo, una persona que trabaja de noche, muchas personas profesionales de la salud también tienen turnos nocturnos. Turnos. Entonces, Sí. eventualmente, ¿cómo cambiáis esos hábitos de personas que trabajan de noche? Ahí uno hace como, trata de hacer lo que más se Malabares. pueda. Sí, como malabares un poco para tratar como de orientarlo, pero claro, son como, partimos con cosas pequeñas, cosas que de verdad pueden hacer. Porque si yo llegas a mi consulta y te doy un plan completamente distinto a lo que tú haces habitualmente, probablemente tú dure 2 días y después lo botes. Claro, y te Entonces tienes que empezar desmotivás con- y hasta sí. ahí nomás llegaste. Tienes que empezar con cosas pequeñas. Ajá. Sí. Oye, y esto mismo enfocado al entrenamiento, Seba, ¿qué tipos de cambios tú podías hacer cuando tú ves que llega un alumno tuyo tremendamente estresado? ¿Qué haces tú? O sea, ¿qué metodologías puedes utilizar como para decir, ya, ok, a ver, baja y démosle? Porque sin duda, ya hablamos de que puede impactar muy negativamente en el desempeño, en el rendimiento, pero ¿cuáles son las herramientas que tú podrías tener eventualmente ante una persona estresada? Yo creo que primero evaluar, siempre hay que evaluar antes de prescribir para poder saber qué se le tiene que entregar al cliente, al alumno, al deportista. Y en segundo lugar, trabajar con lo que decía yo anteriormente, que es con el tema de las cargas. Si una persona que está muy estresada, no se le pueden prescribir cargas demasiado altas, por lo que mencionábamos delante, el tema de las lesiones van a estar muy Expuestos. exactamente. Ahora, añadiendo el tema de los chiquillos, me acuerdo que hace unos días atrás vi una publicación del profesor Carlos Cristi, que es doctor en ciencia del ejercicio de la Universidad Católica de Valpo, en donde él hablaba de una infografía acerca del entorno familiar en los deportistas o en la gente que hace deporte. Hablaba, por ejemplo, que cuando los padres son muy sedentarios, los niños tienden a nacer con problemas cognitivos, con problemas de aprendizaje, etcétera. Entonces, ese tema también impacta mucho en el tema del deporte para la gente. Sí, claro. Mm. Y también pasa que muchas veces médicos le prescriben ejercicio y una alimentación saludable a personas con estrés. Sí. Entonces, de repente yo voy al médico y digo, ok, mi diagnóstico, estoy súper estresada, vaya, muévase. ¿Qué haces tú ahí? Hola, vengo, soy sedentario, nunca he hecho absolutamente nada, pero tengo estrés y mi médico me dijo de que tuviera, o sea, que me moviera. Mira, añadiendo un poco, quizá se puede relacionar el tema del estrés con el tema de la depresión. Me gustaría hacer un poquito la relación porque hay un estudio súper importante que se publicó el año 2018 en la revista JAMA Psychiatry, que es una revista muy importante de Estados Unidos, que hablaba que el entrenamiento de fuerza puede ser un coayudante a los tratamientos farmacológicos en personas con depresión, utilizando cargas medianas a altas. No es solo un ayudante único, sino que puede ser un coayudante de los tratamientos farmacológicos con personas con depresión en el entrenamiento de fuerza, con cargas medianas a altas. Entonces, sería también súper importante que la gente lo supiera. El entrenamiento de fuerza te ayuda para todo y además con problemas psicológicos. Mira, Yo creo... Bueno. Algo chiquitito. Yo creo que algo súper importante cuando uno está tratando a una persona que tiene estrés, ansiedad o miedo, cualquiera de las tres, es aterrizar un Eso poco, como hacer realidad o decirle a la persona, sinceramente, a lo mejor tus expectativas son demasiado altas para lo que quieres lograr. Entonces, un poco aterrizar también a esa persona. Me llegan muchos pacientes que quieren bajar 20 kilos en un mes y yo les digo, sinceramente, no lo vas a lograr, pero a lo mejor en un tratamiento a más a largo plazo sí lo podemos hacer. Entonces trabajemos en conjunto para eso, pero como un poco calmar como la situación. ajá. Es que nosotros tendemos a ser muy así, es como cuando parten entrenando, cuando parten con un plan de alimentación, es como, ¿cuánto me voy a demorar? Resultados rápidos. Sí. quieren. Es que eso es lo que busca la gente siempre ha buscado resultados rápidos. Entonces cuando te dicen, no sé, ahora llegó la electroestimulación y te ofrezco en 20 minutos lo que haces en una semana y es como... O tómate por esta favor, pastillita mágica y o tómate vaya a estos bajar quemadores de grasa. la crema aquella. No quiero dar marcas porque para no tener atados, pero Sí, típico. claro, es típico. Estas cremitas que te las colocas y son un poco calentitas y está quemando grasa de la zona local, bla, bla, bla. Sí. Pero hay un punto ahí súper importante que le comentaba ya al Seba, el tema del contexto, por ejemplo, en el caso de un deportista, que ¿cuál se puede llevar a alguien sedentario? Que es, por ejemplo, que está los 3 factores eran miedo, ansiedad y Estrés. Estrés. y el estrés. El miedo, por ejemplo, de un deportista al que dice, bueno, viene la pretemporada y el profe va a definir el primer equipo.
Sí. ¿Seré titular? ¿No seré titular? Sí, me voy a la merezco. banca, ¿no? Y mi amigo aquí, el compadre al lado, juega de la misma posición que yo y somos súper buenos amigos, pero el puesto es para uno solo, entonces también se genera competencia y está el miedo, el estrés, la ansiedad, como, no sé, jugar una final. Sebastián tiene un trabajo silencioso muy grande porque él está en el club de rugby ¿hace cuánto? Hace un año y medio. Un año y medio y van sí. 2 finales. 2 finales el año pasado. 2 finales y perdieron una, ganaron una. Sí. Piensa, o sea, un equipo que estaba recién formado, creo, chicos nuevos entre todos que no se conocían y fueron dándole esta conexión y hacer esto en un año, 2 años, 2 finales, una perdiéndola por cosas que se dan en el deporte nomás Por y la supuesto. otra ganándola. Imagínate cómo tuvieron que trabajar todo. El hecho de que es súper divertido porque cuando comienza la temporada es como el miedo, la ansiedad de ser, me tocará jugar o no, pero cuando jugamos una final es como que ya no me importa si no juego, pero ganemos. Ahí está la otra parte del estrés que decís tú, po. Cuando tú haces que el estrés esté a favor Por favor. Sí. de la situación. Eso se puede manipular al final y la idea sería aprender a manejarlo. Porque yo creo que la conclusión más importante que se tienen que llevar todos para la casa hoy día es que el estrés no necesariamente es malo. El estrés es una herramienta de rendimiento. Hay que saber usarla. Hay que saber usarlo y no hay que verse sobrepasado. Y al final, el trabajo siempre está en la autoeficacia, que es la percepción de competencia de las personas, que es la creencia que tengo sobre mis propias habilidades, no las habilidades en sí mismas. Si Ajá. yo creo que puedo, probablemente voy a poder. Y si yo creo que no puedo, probablemente no voy a poder. Claro, ¿no? Sí, Entonces tiene ahí está el una tema. tendencia. Por ejemplo, me acuerdo, estaba haciendo una charla en Cencosud hace mucho tiempo y una persona, estaban hablando del estrés. Y una señora ahí me dice así, oye, ¿sabéis qué? Yo me estresé ayer porque, no sé, a las 3 de la mañana explotó el guatero. Y me levanté, entré al baño y estaba así... La caga, literalmente. Eso mismo. ¿Y qué ¿y qué le pregunté? O sea, ¿y qué hiciste? Le pregunté. Nada, pues pucha, me saqué la polera, empecé a tapar, qué sé yo, a hacer cosas. Bueno, independiente se sienta cómodo, y ese es un punto que siempre he trabajado en los seminarios. Independiente sea cómodo o incómodo, hiciste algo para solucionarlo. En ese sentido sería un eustrés. Si tú se hubieses quedado así, ¿Como detenida, paralizado? pensando que esa situación te supera y que no vas a poder arreglarlo, eso por definición es un distrés. Ahora, el estrés no necesariamente es cómodo. Por ejemplo, antes de una competencia, para los que hemos competido, sabemos que no estamos felices. O sea, no estamos así No, pasándolo obvio. bien en playa, estamos nerviosos, con ganas de ir al baño todo el rato, sin hablar, concentrados, con la cafeína a mil, las pupilas dilatadas, hiperventilados. Eso es un grado de estrés altísimo, pero donde nuestros recursos se están movilizando en función de este estímulo que es muy importante para nosotros, para rendir. Pero eso no quiere decir que sea bonito, que sea cómodo. Entonces, tengo que aprender a estar cómodo con la incomodidad y aprender que esto me sirve, siempre y cuando no me supere. Nuevamente, en esa situación de la señora que se le explotaba el sanitario, hizo cosas para resolverlo. Independiente de no se sintió cómoda, lo resolvió. En ese sentido siempre se habla de la adaptación. Pero exacto, hay un factor evolutivo también del estrés en la persona, porque por ejemplo que te dijera, Djokovic hace poco jugó una nueva final, la volvió a ganar, y cuando tú juegas tu primera final, estáis súper nervioso, Obvio. pero cuando ya hay 10 finales, 15 finales, eso ya para ti ya no es un nervio, ya es como un Es un partido, partido más, ¿no? Es un partido O más. sea, yo creo que igual estáis Entonces, nervioso, pero ya ¿cómo? sabes a lo que vas. Está Claro, como sabes manejarlo. el factor sorpresa es diferente. O sea, claro, ahí es cuando te dicen los comentaristas y en su fan periodístico y te dicen, no, que ya es un jugador de final, entonces sabe resolverlo y los que no ganan o tuvieron el punto de partido y no lo concretan, es que no sabe, no supo cerrar el partido. Sí. Son factores que son evolutivos y se trabajan, pues, entonces... Sí, ahora igual es importante considerar de que muchas veces la experiencia o la tolerancia al estrés, a la ansiedad o incluso al miedo, casi siempre desde el sentido común, desde el técnico psicólogo, considerado así como la vieja escuela, Ajá. se piensa de que eso es una habilidad que se va a desarrollar con el tiempo, con la experiencia o por ejemplo jugando finales. Y eso no necesariamente es cierto, sino que hay que hacer el trabajo específico de saber preparar una final, por ejemplo, saber preparar penales. Imagínate, la final de O la la Copa técnica. América 2 veces contra Argentina, el último penal definida. ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí. sí, verdad. Ya, pues eso es pura preparación psicológica al final. Tú tienes que estar preparado para hacerlo. Si no estás preparado, o para atajar el lado contrario, tienes que estar en esa situación donde todo depende de ese último punto. Porque si no lo preparas, el tiempo no necesariamente va a hacer ese trabajo. Sí, Es claro. un trabajo que hay que hacerlo manual. Entonces, ese es un error en que muchas veces caen los entrenadores de la vieja escuela, por decirlo así. Los que no se abren, por ejemplo, a las ciencias del deporte, Mm. a la interdisciplinariedad o a la transdisciplinariedad.
De que al final todos tenemos que trabajar en función de un resultado y no hay que dejar variables al aire, a la experiencia, al tiempo. Al final, yo igual competí hartas finales, yo entrené 7 años CrossFit competitivo y todavía estaba nervioso. Incluso después de ganar mi primer campeonato nacional, y al segundo está igual de nervioso o más nervioso porque Yo igual también. tienen la presión. Más encima Sí. tienen la presión. Tienen Ahí la Sí, está. tenía la presión como y de la conservar el expectativa. título, Sí, así, las expectativas sí. de todo y las tuyas. Y yo muchas veces digo que la carga psicológica pesa mucho más que la física. Sin Porque duda. ahí están todos tus fantasmas al final. Sí, por Claro. supuesto. Matías Fernández. Además, Sí, además que lo exacto. físico al Matías final como que Fernández, lo practicáis, lo trabajáis, lo desarrolláis. Porque, o sea, al final, en todas las disciplinas deportivas, como lo que decías tú, patear un penal es un jugadorazo de fútbol. Entonces, de que sabe patear un penal, sabe patearlo. El punto No es técnico al final. No, no es técnico, es donde está tu cabeza. Así que estoy totalmente Oye, de acuerdo pero contigo. yo quiero ahí poner una ventanita muy corta, un análisis tuyo de lo que es Matías Fernández, por ejemplo, con su caso, porque por ejemplo, ser el mejor jugador de América, que se vaya afuera, mucha presión yo creo, y se lesiona. ¿Cómo va a ser que un cuerpo técnico, no solo hablo de Colo-Colo, sino que todos los clubes en los que he estado, no sepan controlar el factor? Una cosa es la anatomía, la otra es la fisiología y la otra es la parte psicológica de ese jugador, porque debe ser tanta la presión como que ya tienes que volver, te recuperaste y tienes que volver a ser el campeón que eras antes. O sea, ¿dónde está ese Matías Fernández? Yo creo que ese compadre debe vivir, pero de una manera... Y cargar con la decepción igual o la expectativa justamente Sí. de que no está haciendo, no es el Matigol, no era el de antes. Sí, no es más. Sí, o sea, yo creo que ese otro argumento a favor de la preparación psicológica específica. Hace un tiempo se aprobó una ley, ahora no sé si seguirá, pero que en todos los clubes de primera división tenía que haber un Un psicólogo psicólogo, deportivo. sí. Sí. Y tiene que ver con eso al final, Menos mal. porque hay muchas variables, muchos conceptos que quedan relegados a la experiencia del tiempo, que es lo que hablábamos después. Pero hay que hacer ese trabajo. Hace un tiempo en un seminario de psicología presentaron una investigación súper interesante de, por ejemplo, yo creo que es lo que le pasó un poco a Matías, que es la emigración deportiva, básicamente. O sea, como irte a otro país donde no hablan tu idioma, probablemente, donde no está tu familia, donde no conoces a nadie y tienes que ir a ganar, básicamente. Porque Exactamente. llegáis como a la ficha. Entonces, eso es terriblemente estresante, es una media carga psicológica para los deportistas en general, ¿no? Y no solo el fútbol. Y al final, eso hay que tomarlo en cuenta en un plan de psicológico específico. Y para los que no saben, la psicología se planifica igual que la carga de entrenamiento. Sin un duda. periodo básico, un periodo competitivo, postcompetitivo, en función del periodo de su carrera, por ejemplo, si es formativo, si es alto rendimiento, si está pensando el retirarse. La psicología de las lesiones es un temazo también. Cómo la psicología al final te puede ayudar o jugar en contra de la recuperación de las lesiones. Al final se ha visto que las personas que son más positivas respecto a su recuperación se recuperan más rápido, rápido, las personas sí. que no, porque los deportistas lesionados muchas veces entran en depresión. Te lo digo de la experiencia también. Sí, yo también. Los deportistas que no podemos entrenar, perdemos la identidad, básicamente. Ese es un Sí. temazo. También tengo un post en mi Instagram, para que se pase por ahí, la psicología de las lesiones. No, pero eso. Espero haber respondido tu pregunta. No, sí, totalmente. Oye, y eso es tremendamente importante porque, por ejemplo, hay muchos deportistas que son no tan solo alto rendimiento, pero que se han dedicado toda su vida al deporte y te lesionas y de repente te das cuenta que tienes vida más allá del deporte. Cosa que nunca tuviste, porque entrenáis 24/7, toda tu vida está planificada en un rendimiento deportivo y cuando dejaste de entrenar, dejaste de competir, es como que, tenía familia, Sí. tenía eventos sociales y es justamente eso, perdiste la identidad. Lo que tú tenías preconcebido que tú eras, se rompe el esquema, dejaste de entrenar y yo creo que ahí como que aumenta tu estrés, aumenta tu ansiedad y tú dices, chuta. Pasa también en miles de personas en el gimnasio y en distintas disciplinas deportivas. Dejaste de entrenar y ahora ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago? soy? Es que esa es la Engordo pregunta al 20 final. kilos Sí. y pasa mucho con los deportistas retirados. Si tú los ves Sí. durante su temporada, Yo mismo. Da- chuta. No voy a decir nombres, pero hay unos deportistas que uno ve y dice, chuta, está hecho mierda. ¿Cachai? Pero y yo creo que es eso, es como puro estrés, pura ansiedad. Me comí todos los postres que no me comí en toda la vida, dejé de Exacto. entrenar y wow, o sea, creo que afecta tremendamente en la parte de alimentación y sobre todo también Sí. en el entrenamiento. Sí, por De hecho, supuesto hay que que sí. desentrenarse, ¿o no? Sí. ¿Cómo es el tema? Mira, cuando hay un deportista que se lesiona y como decía Bárbara, se da cuenta que tiene vida más allá, hay que saber tratar la lesión, no hay que dejar de entrenar,
También hay muchos estudios que dicen que los deportistas que se lesionan dejan de entrenar, se vuelve entre comillas lo que se llama la lesión crónica, que no existe, pero una lesión maltratada, entonces no deberían tampoco dejar de entrenar. Deberían acudir al kinesiólogo, al especialista acorde y jamás dejar el entrenamiento, porque si no la recuperación no va a venir nunca. Y ahí también como que se mete mucho la cabeza, porque a lo mejor no es una lesión, bueno, no existen las lesiones crónicas, pero me refiero a que no es una lesión tan grave, pero como todo el mundo te dice, no te mováis, no hagáis esto, nosotros también tenemos como muchos mitos en torno a eso. Si tú te dañas, quédate quieto, no te muevas. Exacto. Entonces, claramente ahí hay un tema emocional también y mucho de cabeza que es como, chuta, voy a volver, me voy a dañar más, mejor no hago nada. Entonces te empezáis a desentrenar y cuando vuelves tu rendimiento está por el suelo. Sí, exactamente. No me acuerdo en qué parte vi el estudio que les mencionaba, pero hacía referencia a que cuando habían deportistas que se lesionaban, por ejemplo, algún segmento del tren inferior, algún, no sé, cuádriceps o isquio, tenían que seguir entrenando la parte del tren superior porque así la lesión se recuperaba mucho más rápido. O cuando se lesionaban la pierna derecha tenían que entrenar solo la pierna izquierda y así también se recuperaba mucho más rápido por un tema de, no me acuerdo el concepto, de educación cruzada creo que se llama fisiológicamente, pero jamás dejar de entrenar porque si no la recuperación, como decía, no viene nunca. Igual las adaptaciones se van perdiendo también si es que tú dejas de estimular, por ejemplo, la musculatura, obviamente se empieza como a... Pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, que o sea, antes de la masa muscular primero viene una pérdida de fuerza, una baja de fuerza y después paulatinamente viene una baja de masa muscular. Y es súper común que pacientes que entrenan dejan de entrenar porque se lesionaron y dejan todo. O sea, no solamente el entrenamiento, dejan la alimentación, dejan todo. Y yo creo que cuando uno se lesiona, más te tienes que preocupar del entrenamiento, más te tienes que preocupar de la Y alimentación. ahí entra el factor psicológico igual, pues, o sea, el que dejen todo también tiene que ver con que se chorean, o sea, también son humanos. Claro. Entrenan 24/7, son alto rendimiento, ponen el nombre que queráis, pero siguen siendo personas. Sí. Personas que quizás tienen una capacidad un poco más fuerte para dedicarse a algo y tienen una mentalidad quizás mucho más fuerte para estar metidos en lo que les gusta hacer, entre comillas, porque muchos también son obligados o por temas familiares, Ajá. así como, Sí. no, es que tú vas a ser futbolista Claro. porque me vaya a dar los millones Y ahí tienes tú la vas- presión tú vas a también ser de la futbolista familia. porque eres de acá y la. Entonces hay que tener un trabajo ahí igual psicológico muy importante con eso. Es un trabajo multidisciplinario o transdisciplinario, tienes que estar con todos. Bueno, de hecho, hace unos días atrás mostraron el caso de este chico que es campeón nacional de, estoy inventando, motocross, que tuvo una caída súper fea y quedó en silla de ruedas. Oh, no lo Y- vi. ¿no lo vieron? No, No. yo no lo vi. Bueno, él ahora está en una bicicleta adaptada y también está haciendo esquí adaptado. Pero yo creo que ahí como que tenéis un súper ejemplo, porque claramente superación. en su disciplina sus piernas lo eran todo. Y claro, cuando ya no puedes mover de la cintura para abajo, es como ya, tenéis dos opciones. O en verdad te vaya a la punta del cerro emocionalmente, o ves cómo sobreponerte a esta situación. Resiliencia se llama ese concepto, y la capacidad de sobreponerse a las condiciones adversas. Carinado también, porque fue un pesista que se lesionó, bueno, no sé el concepto, pero en silla de ruedas, y ahora compite en Paralímpico, en alterofilia Sí. paralímpica, que es como press banca. Pero es banca en Paralímpico. Sí, pues difícil. Yo también he pasado por lesiones crónicas. Yo no sabía que no existía el concepto de lesión crónica. Y efectivamente me pasó eso un poco, pues, el dejar de entrenar y decir, ya, filo, sí. O sea, son predisposiciones entre el sistema nervioso y algunas, dependiendo, algunas que son como anatómicas. Va a depender, hay un depende muy grande ahí porque está la persona que te dice, no, sabéis que yo estornudo y me guinzo el tobillo. Y siempre es el mismo tobillo. Pero es que es porque hay una predisposición. Claro, no hay un trabajo No hay un específico. trabajo específico también que tu sistema estabilice la articulación al momento de sufrir un desvío o algo que tú no estabas programando. Pero a mí me pasó eso, yo dejé entrenar y me comí todos los postres. Pero tiene que ver también con lo que tú mencionabas un poco, con lo que tú mencionabas, de que bueno, ya te está dando los permisos un poco que no te diste en tu periodo competitivo y vengan las tortas y los cuchuflés y los helados. Claro. Como que no estás con la presión de que tengo que estar en forma para poder rendir en el... Porque es una presión constante cuando uno está compitiendo, Sí. controlando el peso, el rendimiento, si al final la alimentación es rendimiento, increíble. Sí, te da ahí como esa licencia de poder hacer lo que no hiciste durante Sí. tu periodo preparatorio o competitivo, entonces por eso es clave no dejar de entrenar. Claro. Y es Jamás muy, dejar es de muy entrenar. divertido porque, por ejemplo, pasó con Higuaín, ahora que está en la Juve. Cuando volvió a la Juve, porque creo que se había ido del club por préstamo, volvió gordo. Y los primeros 2 meses que jugó gordo,
se mandó, no sé, 10 goles. Y ahora le hicieron full trabajo para que bajara. Y ahora bajó, no mete ni una. Le pega a cualquier lado. Ahí lo tienen medio cortado. Pero ojo con esas partes también. A veces quizás él era feliz gordo Era feliz, y al estar feliz rinde mejor. Exacto. No Oye, quiero- ese no- es un concepto, hablamos de la alimentación y la cultura, que la comida es felicidad, la gordura es felicidad, como que los gorditos son felices y los flacos son... Los que tienen caluga no son felices. Sí. Sí. Es un tema Igual, cultural al final. igual tiene que ver también con marketing. Sí. Bueno, no sé si puedo decir marcas, pero hay una Dale bebida, nomás, dale nomás. hay una bebida que te vende como felicidad. La felicidad sí. Sí, pues, es entonces, claro, muchos te dicen, no, tomo X bebida porque me da felicidad. Y yo les digo, ¿es porque te da felicidad? ¿En O porque serio? has ¿Hoy te han dicho escuchado eso? muchas veces. ¿Te han dicho eso? Me han escuchado. Funciona el Y- marketing. Y muchas veces me dicen, Placebo. no sé si es el marketing. A mí comer o chocolate realmente. me da felicidad, Maca. Es que era Me lo que te hablaba antes, que el chocolate sí, porque tiene ciertos nutrientes que en el fondo elevan la serotonina. Pero una bebida de No, fantasía claro que que no. no aporta mucho, Que tiene pura azúcar. claro. Sí, pues. Finalmente, porque también un marketing ahí súper potente de que tomar esta bebida te da felicidad. Bueno, y también tenemos otro tipo de ideas, así como cuando tú veis una guaguita rechonchita con los cachetes bien colorados bien y sanita. brillantes, está sanito. Está Sí. sanito. Pero si veis una guaguita flaca, es como, pobrecita, está amarillita. Le falta Coca-Cola. Típico Sí. de la abuela. Sí, es como típico de la abuela. Sí. Y ahí Bueno, vamos enchufándole zapallo y cuántas Pero cosas. eso es súper común. Antes era muy común. O sea, tu abuela te veía flaquito y decía, pero hijo, le falta comida y te tenía Te faltan pay de cazuelas. limón. Mi abuela me daba pana, pero hasta por las orejas, porque como yo era flacuchenta, me metía pana. Es que antes era una cultura del que si tú estabas más gordito, estabas bien. Y ojo que estar gordito es una condición de patología, sí. Pero estar flaco también puede ser. Hoy en Sí, día por ya con supuesto. todas las enfermedades crónicas o no, enfermedades que hay, uno puede estar muy flaco, muy gordo, puede estar con un peso normal y todo ideal, pero aún así te puedes pillar miles de cosas. Sí, Entonces por ya supuesto. hoy en día ya como que el formato hombre de cuánto peso, cuánto porcentaje de grasa, y mujer de cuánto peso, Absoluto. Claro. Oye, da Maca, igual, ¿y ya. el estrés puede interferir en el peso? Sí, de todas formas. Un poco por cuando estás, como decía, te pueden pasar dos cosas. O una dejas de comer o otra te lo comes todo. Y cuando te lo comes todo no diferencias entre saludable o no saludable. Generalmente prefieres cosas que sean altas en grasas saturadas o altas en sodio, altas en azúcares. ¿Por qué pasa eso? Porque tu cuerpo necesita energía para solventar este El estrés. estado de ¿Por qué activación. uno no prefiere la lechuga? Porque en el fondo la lechuga no te da mucha energía tampoco. No es tan rica Tantas tampoco. calorías. Entonces Ay, necesitas comer algo. ey. Apaga el programa. O sea, sola, bueno, hay gente que le gusta, pero claramente Censuraron justo esa parte. entre una hamburguesa, por ejemplo, y una ensalada de lechuga, cuando estás en periodo de estrés, prefieres 1000 veces la hamburguesa. Porque Oye, qué te bueno, no lo está había dando... pensado. Sí, yo creo que tiene que ver con el gasto energético al final. Claro. Aumenta porque estás todo el rato pensando en que tienes que hacer tantas cosas que a lo mejor no lo puedes llevar tú solo. Entonces, la forma culturalmente más aceptable es comiendo. El mejor ejemplo es el estudio. Cuando estoy con periodo de prueba. Yo me lo comía todo. Yo, o sea, Te comes todos los también- postres. también me Yo mato los siempre postres. me lo he comido todo. Es que Estrés, no estrés, como que no es lo mío. No a mí es mi lo mío. madre me decía, pues, yo bajaba de la pieza, iba al comedor, a la cocina y dejaba las luces prendidas a veces. Estás tan nervioso y tan ocupado de todo que tú ibas por comida nomás, se te olvida dejar todas las luces prendidas. Sí. Sí, puras cosas. Y incluso hay una acción, y aquí cito a un amigo, el Guille, que decía que a veces uno muchas veces baja a buscar comida y lo que realmente tenías era sed. Es sed. Es sed. Porque Sí. buscas y abres los muebles y buscas miles de cosas y el refri. Una vez vaya a otro, no sé, a otro lugar y después vuelve al mismo refri que ya habías abierto para ver, como que va a aparecer algo así mágico. Sí, Claro. es como el clásico que uno abre el refrigerador. ¿Qué como? Como, Sí. En verdad ni siquiera tenía hambre, pero es como, ¿qué como? Que necesitas comer algo, necesitas tener algo en tu boca. Y tiene O que vaya estar al listo. súper y Sí. es como... Y tiene que ah, estar preparado, sí, listo, llegar y servir, Sí. porque te da, así como ves huevos, no sé, cosas para preparar, pollo, qué sé yo, no, qué lata. Algo No, y cocinar, rápido. no, tiene que ser al tiro, inmediato. Oye, Sí. y bueno, ¿cómo yo puedo identificar? Porque, como decías tú al inicio, existen estos tres conceptos que uno tiende a confundir. Yo al menos siempre los tiendo a confundir. ¿Cómo puedo yo identificar que lo que me está pasando es estrés y poder manejarlo a favor de? Que la definición tiene que ver con el estímulo al final. Recordamos que el miedo es un estímulo que está presente y es real, es algo amenazante en relación a la supervivencia del organismo, como luchar o huir, como un perro que te quiera morder.
El estrés es un estímulo que está presente y la ansiedad es futura. Entonces la ansiedad es, por ejemplo, la PSU a 2 semanas, a un mes, a un año. El estrés es la PSU en el día, Mañana. en el momento, así como... Ah, ya, perfecto. No, Ya. y esto ya llevan 3 PSU, 4 PSU, o sea, yo me Mucho estresé valor con la a primera, los ya no. chiquillos. está ahí. Mucho Debo valor. decirles que yo di la prueba de aptitud. No. ¿Qué tal? No se te nota, no se nota. Ay, ¿vieron? Que por eso, Por eso es la favorita. Ustedes no cachan nada. No suban este programa, porque vamos a tener problemas. Oye, ya bueno, entonces identifiqué que lo que probablemente me esté pasando es estrés o ansiedad. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo lo manejo? ¿Existe, además de la respiración que tú nos comentabas hace un rato atrás, ¿existen algún otro tipo de metodología o yo tengo que ir necesariamente a alguien que me ayude? A ver, difícil. Demos las dos opciones. Sí, es que mira, hay un libro que es súper bueno que se llama El lado oscuro de la psicología, que lo escriben 2 psicólogos norteamericanos que destruyen la psicología y dicen, bueno, sabéis que al final en todos los estudios, los análisis, como los análisis macro que hacen, las macro revisiones, ¿Como un meta-análisis? claro, eso. Ajá. La psicología al final no es tanto más significativa que conversar con un amigo en un pub. Esa es la conclusión. Ajá. Wow, Entonces, wow. sí, es importante ir a buscar Estudio ayuda financiado por espe- Cristal. Es importante buscar ayuda especializada, pero también es importante hablar en general. En el sentido que uno igual de repente, intuitivamente, pudiese encontrar el trabajo que hay que hacer. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer respecto a la ansiedad y el estrés? Enfrentar la situación. ¿Verbalizarlo? Sí, pero cognitivamente yo creo más que todo. Es decir, nuevamente, yo siempre decía que la ansiedad es como el fantasma atrás de la cortina cuando uno es chico, así como que mira, oh, es como un fantasma y le da susto, pero si uno prendía la luz y se acercaba, era así como la luz que estaba, La o sea, con las sombra de- polletas. así. Ajá. La sombra Ya. de la ropa acumulada en la silla. Claro. Entonces, claro, la ansiedad tiene esto que es como fantasmagórico en el sentido que es como algo que no dilucido bien. Pero si me acerco y lo confronto, ok, ¿qué pasa si pierdo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si me va mal en la PSU? ¿Qué sé yo? Encontramos las reales consecuencias y vemos que no hay nada detrás de la cortina. Lo mismo en el estrés. Tenemos que enfrentar, o sea, definir cuáles son las consecuencias. Recordemos que la definición del estrés es la evaluación de las consecuencias y mis capacidades para enfrentarlo. Y cuáles son mis capacidades para afrontarlo. O sea, ¿me la puedo o no me la puedo? Y lo que le adelantaba en un principio, la respuesta siempre me la puedo. Con independencia de todo y con independencia del estímulo. Si puede ser que choqué, que me asaltaron, una enfermedad o una competencia, la PSU, pero yo me la tengo que poder. Esa es la respuesta y ese es el trabajo que hay que hacer desde la psicología, aumentar los recursos para que la persona siempre se la pueda, con independencia. Para que se porque, sienta capaz. porque no depende del estímulo, depende de la percepción de mi incompetencia. Perfecto. Mm. Oigan, y ya llegando al final del programa, que como siempre nos quedó mucho tema pendiente, me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje final claramente con respecto al tema que tocamos hoy, sus apreciaciones finales, sus palabras finales, sus consejos finales. Maca, obvio la Maca primero. Pucha, yo ahora, bueno, primero, muchas gracias a Cristóbal porque de verdad un poco nos aclara como el panorama y dejar como los conceptos mucho más claros y de esa forma también poder aplicarlo como a lo que uno hace como diariamente y obviamente con herramientas súper prácticas que la gente puede como poner en práctica finalmente como en su día a día. Y desde la parte nutricional la verdad es que es no sé si tan simple, pero es fácil decirlo, pero es una alimentación saludable, tratar de variar la alimentación, que sea equilibrada, suficiente y variada, y tratar de incorporar algunos nutrientes que sean más clave en este tipo de situaciones. Y obviamente acudir sin miedo a un profesional, porque nosotros siempre vamos a estar para ayudar a las personas, más que para hacerlas sentir mal o para entregarle algo negativo, nunca va a hacer eso, y siempre vamos a tratar de apoyarlos en su proceso de cambio o en el proceso en el que se encuentren, finalmente. Gracias, Maca, te pasaste. Gracias. Por mi parte, si es que están pasando por algún momento complicado de su vida, acudir, como dice Maca, a un profesional en primera instancia y en segunda instancia busque algún deporte que le guste, busque alguna actividad recreativa que le guste, no sé, bailar, jugar algún deporte, salir a la plaza con los amigos, con la familia, pero haga actividad física, haga ejercicio, los estudios son claros y mientras más ejercicio hacemos, más podemos sobrellevar toda esta carga emocional o psicológica que tenemos. Gracias, Eva. ¿Cris? No, que él cierre yo. Ah, ya. Ah, ya. Que él cierre, porque él Sí, siempre es la voz. Él es el Siempre crack. es la voz. No, bueno, y en verdad mi participación hoy día no fue mucha. Yo de verdad no iba a aparecer en el programa, eran ellos.
Pero sirve para aprender muchísimo, sin duda. Cristóbal no tenía la oportunidad de escucharlo hablar de su tema en gran profundidad, ya lo había conocido en un programa anteriormente, pero de verdad que quedé muy sorprendido ¿Vieron? con lo que hay ahí, así Yo que les dije, ¿ah? nada, agradecer y bueno, yo creo que hay que seguir conversando en ese tema, que está muy interesante. Sí. Bueno, para cerrar, hay hartas cosas que me gustaría comentar. Pero creo que si pudiese entregar un mensaje, este mensaje sería para los profesionales. Yo trabajo con profesores. Yo creo que los profesionales en general, nutricionistas, profesores, entrenadores, coach, psicólogos, yo creo que todos los que trabajamos con personas que necesitan asesoría o ayuda en sentido amplio, tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Y esas preguntas muchas veces van a significar el cambio en una persona, porque a las personas no les preguntan cómo están, cómo se sienten, qué les pasa, por qué hoy día están cansados, cómo va la familia, cómo está el trabajo. Yo trabajo, tenemos 3 entrenadoras hoy día en el gimnasio. Tengo un gimnasio en San Miguel, entre paréntesis. Están todos invitados, se llama Elite Fitness San Miguel. Búsquenlo ahí para Menas 915, Metro Ciudad del Niño. Le regalo la matrícula si llegan... De parte de la radio. De parte, claro, de Radio Touch. Y les digo eso al final, de que de pronto uno no considera que uno tiene la posibilidad de cambio en una hora que ve a una persona, o en un rato, en un pasillo. ¿Cómo estáis? ¿Qué contáis? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu hijo, tu señora? Etcétera. Yo creo que la capacidad de hacer preguntas abre la posibilidad de entregar un sostén del que muchas veces no nos damos cuenta que somos capaces de entregar. Y yo creo que el nutricionista muchas veces debe jugar de psicólogo, el entrenador sabemos que muchas veces juega de psicólogo, y el psicólogo evidentemente juega de psicólogo. Entonces yo creo que llevando ese mensaje un poquito más en el pecho y sabiendo que nos podemos hacer cargo de estas cosas que le pasan a las personas que nos rodean, podemos profundizar mucho más en la atención que estamos entregando, más allá de lo técnico. Ajá. Tiene que ver con lo afectivo. Eso por un lado. Y en segundo gran lugar, creo que está bien estar cansado. Tomando un poco desde el estallido social de octubre, está bien estar cansado. Yo salí harto por ahí. Y está bien darse el permiso de estar cansado, en primer lugar. No está mal. Y en segundo lugar, está bien estresarse. Está bien estresarse porque es una herramienta de rendimiento. No está bien llevar un estrés crónico. Y no está bien distresarse. Es decir, entender que el estímulo supera mis capacidades. Eso no está bien. Yo tengo que concebir que yo soy capaz de enfrentarme a todo, independiente de lo que sea. Contra todo y contra todos, como Rambo. Con arco y flecha nomás. Pero ese es el mensaje al final. Si yo entiendo eso, que yo soy capaz de enfrentarme a todas las situaciones, por más negativas que sean, entendiendo que no existen los estímulos propiamente negativos, entonces tengo asegurado el fortalecimiento mental, la dureza mental, que uno se imagina como el militar, así como que estaba pues, punta y codo en el barro, que esa es como la persona que es fuerte de mente. No, la fortaleza mental depende de 3 cosas: el optimismo, que se entrena, la resiliencia básicamente, el sentido del humor, y la creatividad, pero eso sería otro tema para otro día, la fortaleza mental. Me gusta. Eso, muchas gracias por la invitación, feliz de venir, gracias a todos. Oiga, gracias a todos por venir. Mi mensaje final va súper ligado a lo que tú dijiste. Yo creo que el sentido del humor, al menos desde mi propia experiencia, cuando uno aprende cómo a reírse un poco de las cosas que están pasando. Y de uno mismo también. Y de uno mismo. Aprender a hacer un poquito más el ridículo, a soltar estos temas de... ay, ¿qué van a decir los demás? Eso también estresa un montón, estar como pendiente de cumplir las expectativas del resto. Yo creo que el llamado hoy es a autoevaluarse. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Cómo lo va a planificar? ¿En cuánto tiempo? Pónganse metas cortitas, como decía la Maca. Mini Hay metas. que ser realista. Sí, sea realista. No es necesario que cumplas todo hoy día. Vamos de a poquito. Y aquí tienen tremendos profesionales. Por si ustedes tienen algún tipo de duda, pueden visitar todas sus redes sociales. Ellos están siempre dispuestos a ayudar, porque aquí en este programa lo que nosotros queremos es transmitirles educación y también apoyo. Como decía la Maca, todos los profesionales están a favor de ayudarlos, apoyarlos y de que ustedes cumplan sus objetivos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a ver este capítulo en YouTube, Radio Touch Chile, la cantidad de veces que ustedes quieran. Educando Movimiento también hace los links. Seba,
Sí, tengo un mensaje súper rápido y cortito Obvio. para la gente de la Florida, Puente Alto y de todas las comunas que quieran ir. Estoy con un proyecto con un colega en la comuna de la Florida, a la altura del Metro Trinidad, que lamentablemente todavía no está habilitado, pero es un proyecto súper interesante. Se llama, para que lo busquen en el Instagram, Full Training-LF. Full Training-LF. Vamos a trabajar con deportistas, con gente no deportista que vaya por un tema estético o de salud. Tenemos mucha implementación muy buena para la gente que se quiera preparar para competencias futuras, qué sé yo, y tenemos descuento para la gente que vaya de parte de la radio y de Educando Movimiento. Así que no se lo pierdan, tienen que ir a Full Training-LF, ahí pueden hacer todas las consultas, o en mi Instagram, seba.sportmed, en la Florida, para la gente deportista y no deportista. Que está ahí en pantalla. Ya Sí. saben, les hemos dado todos los datos posibles en una hora. Vamos a seguir tocando este tema, pero si tienen alguna pregunta, recuerden de nuevo que tienen los Instagram de todos nosotros para que ustedes nos manden su pregunta, sus dudas, sus quejas. Ojalá no, pero ya, bueno, ya. Todo es bien recibido. Todo bien recibido. Eso. Nos vemos el próximo martes. Recuerde que pueden volver a repetir este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Operación Fitness en Radio Touch. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.